Gracias, Señor, porque yo sé que estos tiempos, Dios, traen bendición a la vida de los jóvenes. Gracias, Señor Jesús poderoso. Gracias por tu presencia. Gracias también a ti por conectarte y estar metido en la presencia del Señor. Hoy hay una palabra poderosa para nuestras vidas. Y no quiero nos avance el tiempo y realmente pues a veces no alcanza el tiempo para poder tener esos momentos de adoración increíble que tenemos. Quiero agradecer a los muchachos del Ministerio de Alabanza que están aquí, a Otto, a Jonathan Mirón, a Otto Laínez, a Carlos Miguel también, al pastor Will por prestarnos siempre la iglesia para poder estar conectados. Esta semana me escribía un joven y me decía que le hace falta tener esos momentos de adoración con el Señor en la iglesia. Y yo le decía, pero siempre los tenemos en nuestra intimidad. Y me decía, sí, pero es que es rico adorar cuando estamos todos juntos. Y yo creo que es la verdad. Nos hace falta ya estar juntos, adorando y exaltando el nombre de nuestro Dios. Hay una palabra de parte de Dios para ti esta tarde. Y quiero invitarte para que puedas abrir tu Biblia en el segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Vamos a leer un par de versículos. Yo creo que va a salir en pantalla, creo. Por si tienes tu celular y no puedes buscar en la Biblia, ahí no te preocupes, ahí está. Segundo libro de Crónicas 34. Dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Dice el versículo 2: Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificio. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Quedémonos hasta ahí, hasta el versículo 5. La historia continúa y la vamos a ir desarrollando durante toda la predicación. ¿Sabes que esta semana también un joven me pregunta, uno de ustedes, no voy a decir quién, pero uno de ustedes me pregunta y me dice, ¿qué va a pasar después de esto? René, ¿qué vamos a hacer después que todo vuelva a la normalidad? Esas preguntas hicieron eco en mi corazón, porque no solamente él me las ha preguntado, sino que me las han preguntado muchos de ustedes. Incluso yo mismo me he preguntado, ¿qué va a pasar después de todo esto? Y he escuchado a pastores amigos levantarse con voz profética y decir que una generación se va a levantar y va a haber un avivamiento dentro de nuestras iglesias, el cual nunca se ha escuchado en toda la historia. Y cuando yo los escucho hablar, yo le digo al Señor, Señor, yo quiero de eso. Yo quiero que eso pase en Generación Vida. Yo quiero, amado Dios, que ese avivamiento venga a nuestras vidas. Pero como cuando hay una fiesta, ¿verdad? Todo el mundo se prepara. Debemos de tener ciertos preparativos para que ese avivamiento venga. Y cuando venga seamos parte de eso. Es más, yo creo de que ese avivamiento ya se está dando. Porque créeme que mucha gente que estaba llevando una vida rutinaria, solamente yendo a la iglesia por una rutina, hoy los ha motivado a leer la palabra del Señor. Hoy los ha motivado a tener devocionales.
Esta semana me di cuenta de un grupo de jovencitas que están estudiando la Biblia. Y yo, wow, Señor, eso quiere decir que ya está pasando, pero debe haber una palabra para decirnos que debemos de prepararnos. Y el Señor el día de hoy trae una palabra para tu vida, porque nosotros debemos de ser provocadores de avivamiento, jóvenes que provocan avivamiento donde quiera que vayamos. Cuando estudias Josías, te das cuenta que el pueblo de Israel venía pasando 2 periodos de reyes que habían hecho lo malo delante del Señor. Ellos habían estado haciendo lo malo delante de Dios. Había un enfriamiento espiritual. Porque ¿cómo te das cuenta? Acabamos de leer ¿qué es lo primero que empezó a hacer Josías? Lo primero que empezó a hacer, quitar toda idolatría. ¿Eso qué te quiere dar a entender? ¿Qué te quiere decir? Que los líderes que habían estado antes habían permitido todo esto. Y una situación muy similar es la que hemos estado pasando nosotros. Hoy, nuestra generación, nos habíamos acomodado a ir a un culto a la semana, cuando entre semana teníamos tiempo de ir. Cuando no estábamos en el ciclo de la universidad, si tenés a alguien a la par ahí, uno de tus hermanos, decirle, te están hablando, decirle. Porque cuando salías de la universidad del ciclo y ya no tenías clase, los días martes no los veía yo en el culto de oración. El día domingo a veces había que ir a entrar a alguno y decirle, muchachos, vamos para el culto, es necesario que escuchemos palabra de Dios. Una generación, nos habíamos acomodado, nos habíamos quedado estáticos en la zona de confort, diciendo, ok, voy al culto, escucho la palabra, me quedo afuerita, canto 2 alabanzas y ya estuvo. Y eso permite que poco a poco te vayas llenando de otras cosas y dándole espacio al enemigo para que tengas distracciones y no seas un provocador de avivamiento. Pero yo creo que a partir después de esto, lo que está pasando, no es posible que nuestra generación, nosotros, Light the City, que anunciamos, que alumbramos nuestra ciudad, nuestra lámpara no alumbre a aquellos que están a nuestro alrededor. No es posible, y nos vamos a preparar, y ya lo estamos haciendo. Estoy muy contento, mi corazón se goza al ver las fotos de ustedes cuando suben que han estado en una worship y me dan los reportes y me dicen, la worship de hoy estuvo bendecida, hoy dimos testimonio, hoy leímos la palabra del Señor, hoy hicimos esto. Yo digo, wow, Señor, estás haciendo algo. Se reúnen hasta 2 veces por semana. Incluso hay unas worship, debo de decir, unas células. Para los que no entienden ese lenguaje, nosotros le llamamos worship house a nuestras células juveniles, donde nos reunimos una vez por semana. Y ya nos estamos preparando para ese evento. Me daba cuenta de que hay gente que está teniendo worship que no son oficial. O sea, no me han dicho, pastor, nos vamos a reunir hoy, sino que ellas lo hacen o ellos lo hacen porque tienen una devoción en su corazón para hacerlo. El Señor nos está moviendo, pero debemos de prepararnos. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Pues hoy vamos a aprender acerca de Josías, a cómo ser un provocador de avivamiento. Quiero que leas el versículo 2, por favor, porque el versículo 2 dice: este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de Dios su Padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Dice el 3: a los 8 años de su reinado, siendo aún un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de todos los lugares altos, de toda idolatría, de toda escultura e imágenes fundidas. Quiero que te quedes ahí, porque para provocar un avivamiento no se trata de una manera en la que nos vamos a reunir todos y porque hicimos un culto de bendición, eso fue un avivamiento. El avivamiento empieza por ti. Y lo primero que debemos de hacer para provocar un avivamiento en nuestras vidas es que limpiemos nuestro corazón de cosas que no le agradan al Señor. Número 1, limpia tu corazón. Limpia tu corazón.
¿Ves cómo Josías, a pesar de ser un jovencito, él lo primero que hace? Dice el versículo 2 que empezó a buscar a Dios. Y obviamente todo aquel que busca a Dios tiene un encuentro con el Padre. Su deseo de cambiar se hace más grande. Y las cosas malas que antes hacía, hoy ya no le son placenteras. ¿Por qué? Porque busca al Señor y empieza a tener una limpieza en el corazón. Debemos de limpiar nuestro corazón, pero para limpiarlo hay que empezar a buscar al Señor voluntariamente y todos los días. Josías fue inteligente, limpió lo malo. Y fíjate que más adelante, creo que en el versículo 6, él no quería ser contaminado y dice, quemó además los huesos de los... El versículo 6 dice, lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Yo creo que es momento que empecemos a limpiar nuestro alrededor, porque muchas veces nosotros no tenemos la intención de fallarle al Señor, pero hay cosas externas que nos llevan a... Josías dijo, momento, yo voy a limpiar aquí Jerusalén, pero voy a limpiar los alrededores también. Josías no solo se quedó con él, sino que buscó los factores externos, los cuales contaminaban al pueblo. Yo quiero que hoy empieces a buscar los factores internos que te contaminan y hace que no seas un provocador de avivamiento. Puede ser un contacto tóxico de WhatsApp o no. Puede ser una página que no tenés que seguir en Instagram, en Facebook. Puede ser TikTok el que te está contaminando. Puede ser tu mejor amigo. Debes de tener cuidado, porque tu corazón debe estar limpio. Y no solamente tu corazón, sino que alrededor. Y quiero invitarte a que hoy, en el nombre del Señor Todopoderoso, quitemos todo factor externo que nos esté estorbando para nuestra comunión con el Señor. Pero no lo hagas con tus propias fuerzas, porque no vas a poder. Tu naturaleza pecaminosa no te va a permitir hacer eso. Y entonces, ¿cómo hago? El sábado pasado estuvimos hablando acerca de cómo pelear nuestras batallas. Y el primer punto era: no lo hagas con tus fuerzas, hazlo con la fuerza de Dios. En el versículo 2 de 2 Crónicas 34, Josías nos enseña que primero hay que buscar al Señor. ¿Cómo limpio mi corazón? Busca al Señor. Busca. Hizo, y lo primero que hizo fue a buscar el Dios de David su padre. Busca al Señor, limpia tu corazón, pero no lo hagas con tus fuerzas. Busca al Señor. Búscalo, sin Él no vas a cambiar. Hay jóvenes que me dicen: es que no puedo, René, no puedo. No puedes porque estás intentando con tus fuerzas. ¿Te has fijado que la gente, cuando la vamos a evangelizar, lo primero que dicen es: yo no puedo cambiar, y hasta que yo cambie, dicen, hasta que yo cambie voy a ir a la iglesia? No se puede. Tenés que estar dentro para poder cambiar. Tenés que empezar a buscar al Señor para poder cambiar, para poder limpiar tu corazón. Y número 2, en el versículo 19, cuando todos ellos, cuando Josías ya se pone en el camino a reinar, a gobernar, sucede algo. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Déjame ese versículo, por favor, el 19. Déjame ese versículo. Rasgó su vestido. Ahorita te pongo en contexto por si no has leído esta historia. Resulta que el rey Josías puso a trabajar a la gente, puso a construir nuevamente el templo. Y mientras ellos estaban haciendo la limpieza, estaban construyendo, encontraron el libro de la ley. Imagínate, no lo tenían. 2 periodos de reyes anteriores no habían leído el libro de la ley. Y Josías, cuando los manda, encuentran el libro de la ley. Y Josías dice: ¿qué dice ese libro? Quiero escuchar qué dice. Y cuando Josías empieza a escuchar lo que dice el libro, dice el versículo 19: luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestiduras. ¿Qué dice el 20? Y mandó a Hilcías y a Hicán, hijo de Safán,
y hacía siervo del rey, diciendo, siguiente versículo, en el 21 dice: andad y consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Y cuando él manda y escucha estas palabras que hay en el libro de la ley, él rasga sus vestiduras. Y dice la palabra más adelante que él se inclina y se humilla al Señor, porque dice: hemos fallado, hemos pecado. Número 2, para ser un provocador de avivamiento, tenemos que volver a la palabra, muchachos. Tenemos que volver a la palabra del Señor. Aunque te parezca tedioso que alguien te mande un versículo bíblico, debemos de volver a la palabra del Señor si queremos ser provocadores de avivamiento. El rey fue sensible cuando escuchó la palabra. Pero fíjate bien el orden que sigue Josías. Primero, quita todo factor distractor alrededor, quita todo lo malo todos los altares los quita. Y luego, después de eso, él se vuelve sensible a la palabra del Señor. Y él escucha las palabras, rasga sus vestiduras. Cuando digo volver, es porque últimamente nuestra generación se ha perdido por no leer la palabra del Señor. Cuando digo eso es porque realmente, muchachos, todos estamos necesitados de más palabra del Señor. ¿Sabes qué? Hoy que está pasando esto y estamos teniendo nuestros cultos así, de esta manera, de repente no sabía yo qué hacer los sábados. Decía yo, no sé si hacer dinámicas, si hacer esto, si hacer esto otro, pero hay algo en mi corazón que me dice: no, debemos de escuchar palabra de Dios. Es que la palabra, jóvenes, yo pudiera traerles aquí a un show, entretenerlos y todo, pero si no escuchamos la palabra del Señor, no vamos a estar preparados para el avivamiento que viene a la iglesia. Debemos de volver a la palabra. ¿Y cómo volver entonces, pastor? Dígame por favor. Rodéate de personas que te ayuden a crecer. Rodéate. Inscribite una worship. Escribinos, decir: hey, quiero estar en una célula. Descargad YouVersion de la Biblia, la aplicación de la Biblia. Tienen unos devocionales maravillosos, hermosos. Apuesto que algunos de ustedes no la andan en el teléfono, pero si andan en TikTok. YouVersion, descárguela. ¿Qué más puedes hacer? Asistí a una reunión juvenil. Pero volví a la palabra, por favor. Porque viene un tiempo en el que vamos a necesitar estar conectados con la presencia del Señor. Porque no sé si esto se va a normalizar el otro mes. Yo creo que no. Pero ¿qué va a ser de tu vida espiritual? No puedes permitir enfriarte. Volvé a la palabra del Señor. El día de ayer, me parece, o el día de antier, estaba leyendo acerca del avivamiento a la calle Susa. El avivamiento que sucedió ahí por los años 1930, me parece. Hubo un hombre del cual me llamó la atención, William Seymour. Y William Seymour era un hombre, hijo de un esclavo. Trabajó como mesero, pero este hombre pasaba 2 horas leyendo la Biblia, y hoy bien, 5 horas arrodillado pidiéndole al Señor que trajera un avivamiento. Yo decía: Señor, wow. Mira, si después de esta crisis seguimos siendo igual, no aprendimos de qué se trata estar en el avivamiento del Señor Jesús. No entendimos de qué trata entonces la palabra avivamiento. No tenemos que volver a ser igual después de esto. Debes de buscar más al Señor. Hay tantas maneras en las que puedes buscar al Señor. Hay tantas maneras de las que te puedes conectar con el Señor. Hace 3 noches, no recuerdo cuándo, creo que fue el lunes, o no sé si el domingo pasado, yo quería orar al Señor en la madrugada, como a las 1 de la mañana. Y se me hizo tan fácil abrir Facebook, porque no tenía internet, solo tenía redes sociales gratis. Entonces abrí Facebook y busqué un concierto cristiano y me puse a escuchar y a adorar al Señor. ¿Cómo puedo volver a la palabra?
rodéate de personas que te ayuden a crecer. Lee la Biblia, asiste a una reunión juvenil, humíllate delante del Señor. Cuando vuelves a la palabra hay sensibilidad y arrepentimiento. A su vez esto provoca humillación y provoca el favor de Dios en tu vida. Si de verdad quieres que algo milagroso suceda en tu familia, en tu generación, vuelve a la palabra, porque esto te hace sensible y hay arrepentimiento en tu corazón. De lo contrario, no va a pasar nada. Y de lo contrario, solo vamos a estar viendo lo que el Señor hace con los demás y no conmigo. Y número 3, cuando lees toda la historia de Josías, te das cuenta que Josías trae un avivamiento al pueblo de Israel. Él trae un avivamiento al pueblo de Israel porque primero dijimos, limpia todo lo que debemos de hacer. Limpia tu corazón, vuelve a la palabra, vuelve a leer la palabra, enamórate de los textos bíblicos. Es más, yo te reto hoy para que te aprendas esta semana 25 textos bíblicos. Y si te los aprendes de aquí hasta que pase todo esto, yo te llevo a comer. Amén, dicen. A vos no, allá, los que están allá. Yo te llevo a comer para que veas lo hermoso que es disfrutar de la palabra del Señor. Y hacemos una competencia a ver quién se puede más textos. Pero vuelve a la palabra del Señor. Y número 3, cuando ves a Josías hacer todo esto, sucede algo maravilloso. En el capítulo 35, Josías celebra la Pascua. O sea que vuelve a instaurar las fiestas, las vuelve a hacer. Pero en el versículo 15 del 35, el 35:15, podés observar la devoción del pueblo de Israel. 35:15, vas a ver lo que dice. Y dice 35:15, vas a ver lo que pasa. Asimismo los cantores, hijos de Asaf, estaban en su puesto conforme al mandamiento de David, de Asaf y de Gemán y de Jedutún, vidente del rey. También los porteros estaban en cada puerta. Y oí lo que dice: y no era necesario que se apartasen de su ministerio, porque sus hermanos los levitas preparaban para ellos. ¿Qué está pasando aquí? Resulta que Josías vuelve a poner todo en orden en el pueblo de Israel. O sea, trae un avivamiento de tal manera que todos empiezan a servir. Y no hay necesidad que yo me parte de aquí para predicar, porque no hay quien vaya a evangelizar, porque ahí están todos los jóvenes de Generación Vida que van a ir a evangelizar después de esto. Trae un avivamiento que todos empiezan a estar en los ministerios que Dios les ha dado. Entonces, número 3, para ser un provocador de avivamiento, ponte a servir. Ponte a servir al Señor Todopoderoso. Nadie quien no quiera traer un avivamiento a su corazón, nadie quien quiera de esto, se quede estático. No. La semana pasada, creo que sí, la semana pasada estuve hablando con un joven y le decía yo: necesito que te pongas más al servicio de la iglesia y del Señor. Porque si hay un avivamiento en tu corazón, un fuego que arde, no tengo ni necesidad de decirle: hey, ¿quieres servir? No, vas a estar todos los días diciendo: hey, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo ayudar? Mira, no había necesidad que se apartasen. ¿Por qué? Porque cada uno estaba en su puesto, sirviendo. Josías celebra la fiesta y dice más adelante, y ya lo vamos a leer, pero dice que más adelante: nunca se había celebrado una fiesta tal cual en el pueblo de Israel como en los tiempos de Josías. Mira, hubiesen podido dar los 2 pasos anteriores. Dijimos: limpia tu corazón, vuelve a la palabra. Pero si te quedas estático sin hacer nada, no vale entonces. Porque la fe no solo se trata de estar ahí, se trata de accionar, se trata de trabajar. Muy bonito podemos cantar ¿cuál es la alabanza? Tú eres la luz que alumbra mi vida. Yo quiero ser luz que alumbra a la gente. Podemos cantar todo eso, pero si no accionamos, si no nos ponemos a servir, no somos nada. Debes de ponerte a servir. Ellos entregaron su vida al Señor y dijeron: ok, ya todo está arreglado, ahora sirvamos.
¿Quieres ser un provocador de avivamiento? Yo te invito para que no te perdas ni un culto, para que no te perdas ni una actividad, para que te pongas a servir y tomes fuerzas y digas, vamos a servir al Señor. Después de todo esto que pase, yo quiero que llegues a la iglesia con todos los ánimos y puedas ponerte a servir. Y vas a ver cómo el avivamiento va a venir a tu vida, porque el avivamiento no es algo masivo, no son masas. No se trata de un evento, se trata de algo personal, algo que te dignifica, que te lleva más allá, una experiencia sobrenatural con el Señor. Y te hace ser mejor ciudadano, te hace ser mejor padre, mejor hijo, mejor trabajador. Te hace más representar al Señor Jesucristo. Y cuando eso suceda, cuando entendamos eso, es entonces que la gente va a querer venir, va a querer ver. En el avivamiento en la calle Azusa, la gente llegaba. Me sorprendía que decían, no hacían publicidad, no había promoción de predicadores, ni de cantantes, ni de nada. Es más, ni un instrumento tenían. Ni un instrumento tenían. Pero ¿qué pasaba? Que la gente se empezaba a dar cuenta que los que asistían a una reunión, que los que se conectaban en tiempo de coronavirus, eran distintos. Y ahí sucedían grandes cosas. La gente, vos vas a empezar a provocar avivamiento cuando la gente vea que vos sos distintos a ellos, cuando vea que tu familia tiene valores, cuando vea que vos sos un joven educado, un joven emprendedor, un joven que no está ahí solamente estático sin hacer nada. Entonces la gente va a decir, yo quiero probar de eso, y va a querer saber más de la causa del reino. Cuando nos vean a nosotros rendirnos más a los pies de Cristo, dejar todo y vivir por la causa del reino de Cristo, ellos van a querer de esto. Pero debemos de ponernos a servir. Te deben de ver en tu tiempo libre diciendo, tengo que ir a la iglesia, tengo que hacer esto, tengo que meterme a servir en eso. Te tienen que ver para que ellos se enamoren. Que se diga que en tu generación, que en El Salvador nunca hubo jóvenes cristianos como los de hoy, que provocan avivamiento de Dios en esta sociedad. Yo le decía al Señor cuando iniciamos el año, ¿cuál va a ser el lema de este año? Y Él me decía, Light the city, enciende tu ciudad. Y es necesario hoy más que nunca, después de esto, que seamos provocadores de avivamiento. Que la gente nos vea que a nosotros la fe no nos va a faltar. Que la gente vea que a nosotros la esperanza que tenemos en Cristo Jesús no nos va a faltar. Eso necesitamos. Ponte a servir. Que tu devoción crezca. Que anheles los tiempos de comunicación con el Señor. Que anheles los tiempos en los que vamos a servir a Dios. Que tu día favorito sea el día domingo, porque vas a estar en los dos cultos. Que tu día favorito sea el día sábado, porque vas a estar adorando al Señor en el culto de jóvenes. Y para los que no pueden ir al culto de jóvenes porque tienen clases en la tarde, tienen inglés o tienen algo más que hacer, que ese momento de estar en las células, en la worship house, sea tu tiempo favorito. Que ese tiempo en intimidad que tengas con el Señor sea tu tiempo favorito. Provoquemos avivamiento, pero limpia tu corazón. Vuelve a la palabra y ponte a servir. Porque el versículo, en el capítulo 35, vas a ver al final de los versículos donde él dice, el escritor dice, y no hubo una fiesta tan grande como en los tiempos de Josías. Y ya para terminar, quiero pedirte que si quieres ser un provocador de avivamiento, te humilles delante del Señor siempre y creas en que Él lo va a hacer. No te preocupes, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Deja que el Señor obre en tu vida. Tú dedícate a limpiar tu corazón. Dedícate a volver a la palabra. Ponte a servir al Señor, a servir a la sociedad, a servir a la causa del reino de Jesucristo. ¿Por qué? Porque un avivamiento no es emocionarse en alabanza. Un avivamiento no es ir a un congreso, asistir a un concierto, asistir y brincar, ir al Christian Fest. Eso no es avivamiento, pero es hermoso, yo lo sé, yo he ido y me encanta. He sido parte de esos moveres preciosos, pero va más allá de eso.
La sociedad necesita jóvenes, una generación de cristianos que provoquen un avivamiento de manera integral. No solamente en la iglesia, que siempre mantengan ardiendo esa llama de pasión, y que cuando hablen de Jesús sus ojos brillen, que cuando hablen de Jesús la gente diga: yo quiero probar de eso. Yo no entiendo cómo ustedes en tiempo de crisis, en tiempo de pandemia, pueden estar tan felices si nos hace falta el alimento, estamos enfermos, estamos propensos a ser contaminados. Te levantes y digas: es que Jesús es mi todo, Jesucristo basta en mi corazón. Cuando hagamos eso, va a haber un avivamiento en nuestra sociedad. Cuando nos levantemos en fe, va a haber un avivamiento en nuestra sociedad, y vamos a provocar que los demás quieran de Jesucristo. Vamos, esta semana procura vivir cerca del Señor. Limpia tu corazón, escudriña la Escritura, vuélvete a la palabra, ponte a servir. Que tu corazón haya un anhelo grande por servir, y vas a ver cómo después de esto, lo que el Señor traiga, vas a ser parte de todo eso. Y tu familia, tu generación, la generación que viene después de vos, se van a acordar de esto y van a mencionar: allá había un grupo de jóvenes que mostraban cómo era vivir bajo los principios de Jesucristo y provocaban avivamiento en las personas. Y la gente venía y la gente llegaba. ¿Por qué? Porque vivían conforme a la palabra, porque limpiaban su corazón y porque servían, tenían una pasión encendida por servir al Señor Jesús. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Cierra tus ojos y dile al Señor: Señor, por favor, yo quiero ser parte, Señor, de ese mover de tu Espíritu en mi corazón. Señor, yo quiero que tú puedas obrar en mi vida, Padre, y que tú traigas ese avivamiento a mi corazón primeramente, para poder alumbrar a los demás. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que hoy esta palabra toque los corazones de esta generación que está escuchando, Señor. Que se vuelvan a tu palabra, Padre, que limpien su corazón y que haya una devoción y un anhelo por servirte y por adorarte, Señor. Queremos demostrarle al mundo que Jesucristo basta, Señor. Queremos mostrarle al mundo que tú eres la esperanza, Señor, que solamente tú puedes traernos paz en medio de la tormenta, Señor. Pedimos que tu presencia nos llene, Señor, y que después de esto no volvamos a ser iguales, Señor, sino que seamos jóvenes, una generación que provoca un avivamiento a aquellos que realmente lo necesitan, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muchachos, gracias por haberse conectado. Gracias por estar siempre conectados a nuestra página y estar pendiente de nuestro culto. No te pierdas entre semana las Worship House. Ahí estamos reuniéndonos siempre. Ahí estamos reunidos para poder tener un momento de comunión con el Señor. Saludo una vez más a todos los cumpleañeros. Y si alguien se me quedó sin saludarme, me perdonan porque son muchos y realmente no sé, no me recuerdo de todos. Así que un saludo muy especial para ustedes. Los veo muy pronto, muchachos, siempre exaltando el nombre de nuestro Señor. Gracias, muchachos, por todo. El Señor les bendiga.